Se concede el uso de la tribuna a la diputada Blancanieves Sánchez Arano, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza. Buenas tardes a los ciudadanos que hoy nos acompañan a esta comparecencia, a los medios de comunicación, a mis compañeros diputados y diputadas, al secretario de Desarrollo Agropecuario, al maestro Roberto Ruiz Silva. El proyecto de seguridad alimentaria que informa de 403.115.000 pesos de inversión para proyectos en infraestructura y equipamiento a favor de 11.684 productores de 29 municipios, así como en comparación con el sexenio anterior aumentó un 58%. ¿Por qué entonces no se reflejó de acuerdo a los datos del INEGI en una reducción de la pobreza del Estado? Después de las pérdidas económicas por más de 200 millones por el pulgón amarillo que llegó a dañar el 50% del cultivo de sorgo y así también de maíz, arroz y caña de azúcar, ¿qué destino finalmente tuvieron los pagos faltantes de indemnización para los productores faltantes que no tuvieron o no contrataron su seguro catastrófico? Eso es cuanto. En uso de la voz, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, maestro Roberto Ruiz Silva. La estrategia PESA tiene como una de las finalidades el ir propiciando un crecimiento en la producción de alimentos en las familias que son atendidas con la estrategia. Yo he comentado que los indicadores agropecuarios dan cuenta de cuál ha sido el crecimiento que hemos logrado en estos años y sin duda el PESA ha sido un aliado para que esto ocurra. Hoy producimos prácticamente más de todos los productos, de los casi 90 productos a los que se les da seguimiento a través de las páginas institucionales. Comentaba ya el tema de aguacate, en donde Morelos crece casi al doble en la producción de estos productos. En el caso del PESA, muchos pequeños productores se dedican a las actividades ganaderas. Entonces sí tenemos en el tema agropecuario un crecimiento sustancial en la oferta de alimentos, que es lo que busca el PESA a la hora de que tratamos de llegar a las miles de familias, porque llevamos 14,000 familias atendidas en estos 6 años. Son en total 411 millones de pesos los que se han invertido y ese es el impacto que se mide y ese es el impacto del cual nosotros podemos dar cuenta. Y reitero, los apoyos pues son de distintas características. Al principio inclusive lo hacían otras dependencias, como el caso de Sedesol, pero también el PESA estuvo apoyando con baños secos, estuvo apoyando con pisos firmes, estuvo apoyando con cocinas ecológicas, porque la idea original era que vivieran mejor y fueron escalando gradualmente, pero siempre con la visión de incrementar la producción de alimentos en las familias para que no fuese causa de que no se tuvieran para su alimentación. Con relación a lo que comenta el pulgón amarillo, el 2015 tuvimos un problema, puesto que se presenta una plaga que no era conocida en el estado de Morelos. Después viene acompañada de una sequía larga. De hecho, traemos el reporte de afectación la mayor afectación del que se tiene cuenta seguramente en los últimos 35, 40 años, que ocurrió en el 2015, y a esto se le agrega que tuvimos un problema porque aun cuando llevábamos 13 años pagando cada año las cuotas, los fondos de aseguramiento a la reaseguradora que era Agroacemex, la reaseguradora no quiso reconocer los siniestros, quiero comentarles, y eso fue un grave problema que puso en una grave crisis a los 5 fondos de aseguramiento que hay en el estado, porque la aseguradora no quiso reconocer, ella la atribuyó a que el problema había sido la plaga y no la sequía, y en ese año
hubo un problema con el seguro de plagas. Generalmente los seguros prevén no solamente fenómenos agroclimáticos, también sanitarios, y ese año la aseguradora no quiso reconocer. De hecho, a partir del 2016 no hemos vuelto a contratar a Agrocemex, porque creímos que fue injusto que Agrocemex no reconociera que técnicamente la causa de la que el pulgón amarillo se haya posicionado y haya causado los estragos que ocasionó fue por la ausencia de agua, porque si la planta no hubiera estado sin agua, no hubiera estado débil, pues no hubiéramos tenido las condiciones propicias para que el pulgón se posicionara y nos ocasionara los daños de los que usted muy bien ha referido. ¿Qué fue lo que hicimos? Logramos que la aseguradora que está contratada, el seguro catastrófico, generara una indemnización de 25 millones de pesos. El gobierno del estado tuvo que hacer uso de varias estrategias. Por ejemplo, los productores que estaban sujetos a crédito a la palabra, les fueron condonados los créditos de ese año para poder hacer frente, puesto que muchos de ellos no estaban en condiciones de pagar. En ese caso se hizo una inversión de más o menos 7 millones de pesos con cargo a los créditos que se dejaron de recibir, porque recordemos que los créditos tenemos un administrador de esos créditos y al no cobrar ese administrador los créditos se tienen que ir contra las garantías líquidas que nosotros otorgamos para que se detone el crédito. Y por el otro lado también se hizo una inversión directa del gobierno del estado de 15 millones de pesos para complementar a todos aquellos productores que no fueron reconocidos por Agrocemex, para apoyar de alguna manera los fondos de aseguramiento y para complementar a los productores que no fue posible atender con el recurso que se recibió de la aseguradora. Ese año se entregaron recursos por más de 40 millones de pesos, de 50 millones de pesos que se han entregado a lo largo de esta administración. Quiero hacer énfasis que hicimos un gran esfuerzo porque el 100% de los productores que acreditaron haber sido afectados fueran indemnizados. ¿Sí? No tengo en el registro si hubo alguno que por alguna circunstancia no haya sido apoyado, pero sí destaco que ha sido una mística de que el 100% de los productores que han sufrido algún tipo de afectación sean apoyados. Y pongo el ejemplo del cebadal y el salitre, que fueron quemados, sufrieron un problema de incendios y aún así ellos fueron indemnizados con un recurso del programa de contingencias que maneja la Secretaría. Entonces, algún caso que se haya reportado, reitero, nosotros nos quedamos con la información de que todos los que reclamaron y acreditaron haber sido dañados fueron atendidos. Se concede el uso de la voz a la diputada Blancanieves Sánchez Arano, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza. Pues no me resta más que solicitarle que nos entregue por escrito a este Poder Legislativo, porque efectivamente sí hay agricultores que se han acercado porque no fueron precisamente beneficiados con esa indemnización. En cuanto a la otra pregunta que le hice en la primera participación, es desafortunadamente estar oyendo aquí cifras y resultados alegres cuando tendría que estarse viendo la disminución o reducción de la pobreza en ese sector en el Estado. Y mi participación es en el sentido que está documentado esto en lo que es el INEGI y que tal parece que no hay una correlación con las cifras que se manejan en la glosa con lo que se refleja como dato estadístico. Entonces, por eso le digo que no me resta más que solicitarle por escrito la información que usted pueda proporcionar a este poder para poder tener la certeza, porque están ustedes a unos días de entregar esta administración y sería un rubro más que nos dejan con una problemática, con un sector que históricamente siempre ha sido el más marginado, la parte de nuestros campesinos, los agricultores que día a día están luchando por realmente ver un rendimiento en la propia producción de su trabajo y de sus propias tierras, ¿no? Gracias. En uso de la voz, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, maestro Roberto Ruiz Silva. Estaremos haciendo entrega de la información que usted solicita. Reitero, en la Secretaría
Continuamente hemos atendido todo tipo de planteamientos. Este fenómeno se presentó en el 2015 y a la fecha reconozco no registrar algún reclamo de alguien que en esa fecha haya quedado sin atender. No así, hemos seguido atendiendo a quienes han sido afectados por otros fenómenos a lo largo del 16, 17 y 18. Estamos procesando precisamente la parte de los daños que sufrieron los productores del norte del estado, Yecapixtla, Tlatlaucan, Ocuituco y algo de Tetela con las granizadas que se presentaron. Y bueno, lo que por el tiempo que le resta a esta administración no sea posible atender, lo estaremos registrando, pero con mucho gusto le estaré haciendo entrega de la información de los beneficiarios que fueron atendidos en el año que se dio este fenómeno y alguna otra que así sea requerida. Gracias.